En el primer tramo de su vida, Tiberio fue muchas cosas, pero nunca dueño de su propio destino. Nació en una Roma desgarrada por la guerra civil. Creció bajo el peso de un linaje ilustre que no había elegido. Fue educado para servir, entrenado para obedecer, y empujado hacia matrimonios que sacrificaron su felicidad personal en nombre del poder. Sirvió con lealtad en la guerra. Aceptó órdenes que lo alejaron de todo lo que amaba. Y aún así, nunca fue el elegido. Humillado en lo privado, desplazado en lo político y aislado en el centro mismo del poder, Tiberio llegó a un punto de quiebre. Entonces tomó una decisión que nadie esperaba. La historia de Tiberio continúa. Capítulo 10. Retirada voluntaria a Rodas, el heredero que desapareció. Cuando Tiberio abandonó Roma en el año 6 a.C., lo hizo sin ceremonias ni despedidas solemnes. No partía como un general victorioso ni como un heredero consagrado, sino como un hombre cansado, herido y decidido a desaparecer del escenario político. Su destino fue la isla de Rodas, en el mar Egeo, un lugar tranquilo, alejado del centro del poder romano. Allí, Tiberio buscó una vida sencilla, dedicada al estudio, la reflexión y la disciplina personal. Se alojó sin lujos, evitando ostentaciones y manteniendo una conducta casi privada, impropia de alguien de su rango. Durante los primeros años, su retirada fue voluntaria. Tiberio rechazó honores, cargos y cualquier intento de devolverlo a la vida pública. Se dedicó al estudio de la filosofía, especialmente del estoicismo, y a observar desde la distancia los acontecimientos de Roma. Para él, Rodas era un refugio frente a un mundo que lo había obligado a renunciar a todo lo que amaba. Sin embargo, la situación cambió con el paso del tiempo. En Roma, Augusto comenzó a desconfiar de su silencio. Algunos interpretaron la retirada de Tiberio como un gesto de resentimiento, otros como una amenaza latente. Poco a poco, el exilio voluntario se transformó en una marginación política. Tiberio dejó de recibir información oficial y se vio excluido de las decisiones del Estado. Mientras tanto, los herederos designados de Augusto, Cayo y Lucio César, ocupaban el centro de la escena. Eran jóvenes, populares y presentados como el futuro del imperio. Tiberio, aislado en Rodas, parecía haber sido borrado de la historia. La situación se volvió aún más amarga cuando se le prohibió regresar a Roma sin permiso expreso. Aquella isla, elegida como refugio, se convirtió en una prisión silenciosa. Tiberio comprendió entonces que había perdido el control de su propio destino. A pesar de todo, mantuvo la disciplina. No conspiró, no buscó aliados, no intentó forzar su regreso. Permaneció al margen. Y esa espera, silenciosa y tensa, acabaría siendo decisiva. Porque el proyecto dinástico de Augusto estaba a punto de desmoronarse. Y Roma, una vez más, se vería obligada a mirar hacia el hombre que había intentado desaparecer. Capítulo 11. La tragedia de los herederos de Augusto. Mientras Tiberio vivía apartado en Rodas, el gran proyecto dinástico de Augusto comenzó a resquebrajarse. Todo el futuro del régimen había sido depositado en dos jóvenes, Cayo César y Lucio César, hijos de Julia y Agripa, adoptados por Augusto y presentados al pueblo como los herederos naturales del poder. Lucio murió prematuramente en el año 2 a.C., cuando apenas comenzaba su carrera pública. Su fallecimiento fue repentino y dejó a Roma conmocionada. Augusto, que había apostado todo a sus nietos, sufrió el golpe en silencio, sin alternativas claras. Aún quedaba Cayo. Joven, carismático y popular,
fue enviado a Oriente para completar su formación política y militar. Pero el destino volvió a ser implacable. En el año 4 después de Cristo, Cayo murió a consecuencia de una herida sufrida durante una campaña en Armenia. Con su muerte, el plan sucesorio de Augusto quedó destruido. En pocos años, el príncipe había perdido a todos los herederos que había preparado con tanto cuidado. Roma volvió a quedar suspendida en la incertidumbre. El imperio existía, pero su continuidad no estaba asegurada. Y en ese vacío, un nombre volvió a surgir con fuerza: Tiberio. Desde Rodas, Tiberio observó el derrumbe del proyecto que lo había relegado. No celebró la tragedia. Las muertes de Cayo y Lucio no le devolvieron la felicidad perdida, pero sí lo colocaron de nuevo en el centro del destino romano. Augusto no tenía otra opción viable. En el año 2 después de Cristo, se permitió finalmente el regreso de Tiberio a Roma, aunque sin honores ni cargos destacados. El reencuentro fue frío, distante, cargado de silencios. El pasado no se borraba fácilmente. Pero 2 años después, tras la muerte de Cayo, la situación cambió de forma definitiva. Augusto comprendió que necesitaba a Tiberio, no solo como general, sino como heredero. El hombre que había sido apartado y olvidado se convirtió, de repente, en la única solución para garantizar la estabilidad del imperio. El destino, una vez más, había hablado, y Tiberio, que había intentado huir del poder, se vio obligado a regresar a él. Capítulo 12. Adopción por Augusto y regreso al centro del poder. En el año 4 después de Cristo, Augusto tomó la decisión más trascendental de su vida política. Con sus herederos naturales muertos y el futuro del régimen en peligro, adoptó oficialmente a Tiberio como hijo. Con ese acto, no solo lo integraba plenamente en su familia, sino que lo señalaba, por fin, como sucesor. La adopción no fue sencilla ni gratuita. Augusto impuso una condición clara: Tiberio debía adoptar a su vez a Germánico, hijo de su hermano Druso, un joven carismático y muy popular entre el pueblo y las legiones. De ese modo, Augusto intentaba asegurar una continuidad dinástica que combinara experiencia y popularidad. Tiberio acató la decisión. No era una elección, era una obligación. Con la adopción, recibió el nombre de Tiberio Julio César y fue investido con poderes extraordinarios. Se le concedió la tribunicia potestas, que le permitía vetar decisiones y presentarse como protector del pueblo, y la autoridad militar superior en las provincias. En la práctica, se convertía en el segundo hombre del imperio. A partir de ese momento, regresó plenamente a la vida pública. Retomó el mando de las legiones y fue enviado a las regiones más inestables del imperio. En Germania, Panonia e Ilírico, demostró una vez más su capacidad como general. Sofocó rebeliones, reorganizó fronteras y restauró la disciplina militar con eficacia implacable. Estas campañas no fueron espectaculares, pero sí decisivas. Tiberio evitaba riesgos innecesarios, aseguraba la lealtad de las tropas y pensaba siempre en la estabilidad a largo plazo. Para Augusto, aquello era exactamente lo que el imperio necesitaba. Mientras tanto, en Roma, su posición se consolidaba. Aunque nunca fue amado por el pueblo como Germánico, era respetado por el Senado y temido por quienes comprendían el peso real de su autoridad. Su experiencia, su disciplina y su obediencia al sistema lo convertían en una figura indispensable. La relación entre Augusto y Tiberio, sin embargo, nunca fue cercana. Se trataba de una alianza política, no de un vínculo afectivo. Augusto confiaba en su capacidad, pero no en su carisma. Tiberio, por su parte, cumplía su deber sin entusiasmo,
consciente de que el destino le había impuesto un papel que jamás había buscado. Aún así, el camino estaba marcado. Cuando Augusto envejeció y su salud comenzó a declinar, Roma ya sabía quién lo sucedería. El hombre que había intentado desaparecer era ahora el pilar sobre el que descansaba el imperio. El poder, al que Tiberio había huido durante años, había terminado por alcanzarlo. Capítulo 13. Últimas campañas y el peso del deber. Tras su adopción y regreso definitivo al poder, Tiberio asumió el papel que durante años había tratado de evitar. Ya no era solo un general competente ni un heredero incómodo, era el garante de la estabilidad del imperio. Entre los años 4 y 12 después de Cristo, Augusto confió en él las regiones más sensibles. En Panonia y Dalmacia, estallaron graves rebeliones provocadas por los abusos fiscales y el reclutamiento forzoso. Fueron levantamientos peligrosos, capaces de poner en jaque el control romano sobre los Balcanes. Tiberio actuó con método y paciencia. Evitó batallas innecesarias, aisló a los rebeldes, cortó suministros y avanzó de forma gradual. No buscaba gloria, sino resultado. Tras años de campaña, la revuelta fue sofocada por completo. Roma recuperó el control, y las provincias quedaron firmemente sometidas. Al mismo tiempo, en Germania, el sueño de Augusto de expandir el imperio más allá del Rin comenzaba a mostrar sus límites. En el año 9 después de Cristo, el desastre de Teutoburgo sacudió Roma. 3 legiones fueron aniquiladas por las tribus germánicas lideradas por Arminio. El golpe fue devastador. Augusto, anciano y enfermo, quedó profundamente afectado. Fue entonces cuando recurrió de nuevo a Tiberio. Enviado a Germania, el heredero actuó con frialdad estratégica. No intentó reconquistar el territorio perdido ni vengar la derrota con una ofensiva masiva. En su lugar, estabilizó la frontera del Rin, reorganizó las legiones y devolvió la moral al ejército. Para él, la prudencia era preferible a la ambición. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Roma renunció definitivamente a expandirse hacia el norte. El imperio dejaba de crecer para comenzar a conservar. Mientras tanto, en Roma, Augusto se apagaba lentamente. El viejo príncipe había pasado décadas sosteniendo el poder con equilibrio y símbolos, pero sabía que su tiempo se acababa. Todo lo que había construido dependía ahora de un hombre serio, reservado y poco querido, pero eficaz. Tiberio permaneció a su lado, cumpliendo funciones de gobierno y representando la autoridad imperial en ausencia del príncipe. No hubo discursos solemnes ni gestos teatrales. Solo una transición silenciosa, casi inevitable. En el verano del año 14 después de Cristo, Augusto murió en la misma ciudad donde había fallecido su padre biológico muchos años antes. Con su muerte, se cerraba una era. El Imperio Romano, creado con cuidado y ambigüedad, quedaba en manos de Tiberio. El hombre que había vivido a la sombra de otros, que había huido del poder y que había obedecido sin pasión, se convertía ahora en el señor absoluto del mundo romano. El príncipe renuente se transformaba, por fin, en emperador. Capítulo 14. La muerte de Augusto y el inicio del reinado. La muerte de Augusto, en agosto del año 14 después de Cristo, no fue solo el final de una vida excepcional. Fue el cierre definitivo de una época. Durante más de 40 años, Roma había vivido bajo la apariencia de una república restaurada, sostenida por la autoridad personal de un solo hombre. Ahora ese hombre ya no estaba. Tiberio se encontraba en Iliria cuando recibió la noticia. Regresó a Roma sin prisas ceremoniales,
consciente de que cada paso sería observado. A diferencia de Augusto, no buscó el poder con palabras ni gestos simbólicos. Lo recibió como una carga inevitable. El Senado se reunió de inmediato. Los senadores, muchos de ellos supervivientes de las guerras civiles y de las purgas pasadas, miraban a Tiberio con cautela. Sabían que el sistema solo podía funcionar si él lo aceptaba. Tiberio actuó con frialdad calculada. Rechazó formalmente el título de príncipe y fingió dudar de su capacidad para gobernar. No era humildad. Era una forma de obligar al Senado a ofrecerle el poder sin reservas. Tras días de tensión, aceptó. Así comenzó su reinado. Augusto fue deificado como Divus Egastes, y Tiberio se presentó no como su sucesor político, sino como su continuador institucional. Mantuvo intactas las estructuras del principado, el Senado, las magistraturas, las leyes. Nada parecía cambiar, pero el tono era distinto. Donde Augusto había sido conciliador, Tiberio era distante. Donde Augusto sonreía, Tiberio callaba. No buscaba ser amado, solo obedecido. En los primeros meses, se mostró prudente y respetuoso con el Senado. Escuchaba, preguntaba, dejaba que las decisiones parecieran colectivas. Sin embargo, poco a poco quedó claro que el verdadero poder seguía concentrado en una sola figura. Uno de los pilares de su gobierno fue el ejército. Aseguró la lealtad de las legiones, aumentó su paga y reforzó la disciplina. Sabía que Roma no se sostenía sobre discursos, sino sobre espadas. En paralelo, reforzó la figura de la Guardia Pretoriana, bajo el mando de Sejano, un hombre ambicioso y calculador que pronto se convertiría en una de las figuras más influyentes del imperio. En el ámbito familiar, la situación era tensa. Su madre, Livia, viuda de Augusto, conservaba una autoridad inmensa. Durante años había sido una figura central del poder, y no estaba dispuesta a desaparecer. Tiberio, marcado por una relación compleja con ella desde la infancia, soportó su influencia con creciente incomodidad. Su matrimonio con Julia, impuesto por razones políticas, seguía siendo un fracaso. Julia había sido exiliada años antes por escándalos y adulterios, y Tiberio jamás permitió su regreso. La distancia entre deber y deseo, tan presente en toda su vida, seguía definiendo sus decisiones. A los ojos del pueblo, Tiberio era un emperador frío, severo, poco accesible. Pero en esos primeros años, el imperio estuvo bien gobernado. Las finanzas se estabilizaron, las fronteras se mantuvieron seguras y la administración funcionó con eficacia. Sin embargo, bajo esa calma aparente, comenzaban a gestarse tensiones profundas. El miedo, la sospecha y la desconfianza, tanto en el Senado como en el propio emperador, empezarían a marcar el rumbo de su reinado. Tiberio había llegado al poder sin entusiasmo. Ahora descubriría el precio de gobernar solo. Pero el verdadero desafío aún no había comenzado. En la sombra, nuevas lealtades se estaban formando. Y el imperio pronto conocería el rostro más oscuro del poder de Tiberio.